Bueno, pues como era de esperar, el régimen socialcomunista en el que vivimos ya ha iniciado los trámites para ilegalizar a partidos de la oposición. El CNI de Pablo Iglesias ha elaborado un informe contra Vox en el que básicamente le acusa de ser un partido antisistema y una amenaza directa para el régimen. Con este informe, el CNI de Pablo Iglesias se ha retratado como un ente globalista que no está para defender los intereses de España, sino para defender los intereses globalistas y los intereses de este gobierno socialcomunista, que curiosamente ambos coinciden. Aunque no es de extrañar, teniendo en cuenta que una de las primeras cosas que ha hecho este gobierno ha sido la de meter a Pablo Iglesias en el CNI. El CNI de Pablo Iglesias dice que Vox es un partido antisistema, contrario a las instituciones democráticas y una amenaza directa. Ahora entendemos mejor por qué al CNI se les escapó Puigdemont, porque parece ser que para el CNI Puigdemont o los secesionistas que buscan la desintegración de España o los bilduetarras pues no son una amenaza directa. Para ellos esos partidos son aliados del régimen globalista, supongo. Por lo tanto, claro, la amenaza para ellos pues es un partido constitucional que defiende la ley y la unidad de España, mientras que partidos comunistas, separatistas y proetarras campan a sus anchas por las instituciones y son los nuevos aliados de este mal llamado CNI, que en realidad debería llamarse Centro Bolivariano de Inteligencia al servicio de George Soros. Según el CNI, las críticas al globalismo son una amenaza directa al sistema y a las instituciones democráticas, y añade que Vox es el único partido que ha criticado abiertamente a los globalistas y por lo tanto eso le convierte en un partido antisistema. El informe carga contra las tesis que critican el avance de unas élites globales. Destaca que las narrativas antiglobalistas tienen una naturaleza antisistema, contrarias a las instituciones democráticas y pueden suponer una amenaza directa para la cohesión social, la estabilidad e incluso la salud del país. Según el informe del CNI, el núcleo principal de los antiglobalistas como Vox consiste en afirmar que las democracias no obedecen a las necesidades de los ciudadanos, sino que están al servicio de unas élites ocultas que son las que toman las decisiones, ajenas a la voluntad de los mismos. Buscan culpar a un enemigo externo, imaginado e imaginario, de los problemas sociales, políticos o económicos que afectan a un país. Según el informe del CNI, en innumerables ocasiones, Vox ha señalado a George Soros como protagonista clave de este globalismo y aboga por recuperar la soberanía de los Estados-nación. Vaya, pues hasta hace poco era el propio CNI el que consideraba al magnate Soros como una de las principales amenazas para España. Pero se ve que eso ha cambiado. Poderoso es don Dinero. En fin, sigamos. El informe concluye afirmando que su naturaleza es antisemita, puesto que de manera sistemática vinculan al lobby judío con intereses ocultos, y en el informe ponen como ejemplos a George Soros o a la familia Rothschild e incluso a Bill Gates. Bien, sigue el informe. Estas narrativas son hostiles a 6 principios básicos de la democracia: la legitimidad de los estados, el pluralismo social, la economía de mercado, los medios de comunicación tradicionales, los organismos multilaterales y la investigación científica. Vaya, pues a ver si se aclaran, porque unas veces califican a Vox de proisraelita y ahora le acusan de antisemita, o una cosa o la otra, y que nos digan también en dónde ataca Vox a la investigación científica o a la economía de mercado. En fin, en resumen, el informe del CNI de Pablo Iglesias dice que Vox ha criticado la influencia de las élites globalistas y que ha cargado contra el globalismo. Y ahora el CNI califica la postura de Vox de amenaza directa y hostil al sistema y a la legitimidad de los estados y al pluralismo social. Es decir, resumiendo,
que el CNI en España se dedica a defender los intereses globalistas y en hacer informes contra grupos de la oposición, al más puro estilo de lo que podrían hacer pues los servicios de inteligencia de Cuba o de Corea del Norte. Es curioso que los que hablaban de la creación de una supuesta policía patriótica del PP que perseguía a los partidos de la oposición y tal, ya hemos visto la persecución que han tenido, en fin, pues resulta que ellos no se han conformado con crear su propia policía patriótica de su régimen. Y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Sino que además también han creado un servicio de inteligencia que se dedica a hacer informes sobre grupos de la oposición al estilo de Venezuela, y todo esto al mismo tiempo que el gobierno socialcomunista ultima su ataque a la poca independencia que pudiera quedarle al Poder Judicial, reformando, como quieren hacer, la ley para poder elegir a los jueces ellos mismos, pero ya sin tan siquiera tener que contar con los votos del supuesto partido principal de la oposición, del PP, que ante todo esto, por supuesto, sigue diciendo que ellos votarán no a la moción de censura contra Sánchez. En fin, el panorama en España no puede ser peor. Estamos ante un gobierno que nos lleva a una dictadura totalitaria en donde, por supuesto, no hay independencia ni habrá del Poder Judicial, pero es que además ya ni se esfuerzan en disimularlo. Tampoco hay una prensa independiente y libre. Todos los medios de comunicación en España, ya sean públicos o privados, dependen directamente de la subvención del gobierno y del dinero público. Tampoco existe la libertad de pensamiento. Se prohíbe, se agrede y se criminaliza a toda ideología disidente al gobierno. Ahí tenemos la memoria histórica, ahora aumentada con la memoria democrática o no sé qué rollo. Por lo tanto, todos aquellos que opinen o que piensen o que tengan una ideología contraria al gobierno, pues irán siendo ilegalizados, perseguidos y posiblemente hasta encarcelados. Por supuesto, todo esto se hace con la complicidad necesaria y el silencio de los principales medios de comunicación. Y para rematar, se pone a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los servicios de inteligencia del Estado a perseguir y a difamar a los principales grupos de la oposición. Por lo tanto, los que a día de hoy consideren o digan que España es una democracia, o bien son unos ignorantes patológicos, o bien están en el ajo.